Combustión espontánea humana. Los casos de incineración de personas vivas sin explicación ni una fuente externa de ignición aparente son llamados comúnmente combustión espontánea humana. Aunque la mayoría de los científicos e investigadores son escépticos en este tema, piensan que no es posible que se dé este fenómeno. Lo cierto es que existen a lo largo de los años reportes, mitos, leyendas urbanas que aseguran que la gente se incendia por sí sola. Evidentemente, son muy pocos los casos, pero algunos de ellos, los de reportes, son documentados. Existen muchas hipótesis de quienes creen que la combustión es un hecho real, más allá del misterio que significa. Se han contabilizado por lo menos 200 casos del siglo XVIII hasta nuestros tiempos. En algunos casos apenas hubo investigaciones sobre las circunstancias que rodearon el hecho. Muchos de ellos se basan en testimonios de segunda o tercera mano. Es por ello que se carece de datos científicos y comprobación al 100%. Algunas veces tan básicas como el nombre de la víctima, fecha exacta del incidente. Aunque también han existido casos en donde sí se ha contado con información fiable, detallada y que suele coincidir y repetirse en los casos citados. Los siguientes elementos son en común. El fuego localizado en el cuerpo de la víctima. Mobiliario y todo lo que rodea a la víctima suele quedar intacto. Los alrededores no sufren daño. La zona cercana a la víctima se encuentra cubierta de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima queda mucho más quemado que en un incendio convencional. A pesar del punto anterior, las quemaduras no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar gravemente dañado, a veces reducido a cenizas, pero las extremidades de las víctimas a veces suelen quedar intactas o poco dañadas. Casi todos los casos ocurren en el interior de edificios. En ocasiones, las víctimas tienen algún problema de movilidad o incapacidad por consumo de alcohol, barbitúricos y demás. En todos los casos hay alguna posible fuente externa de ignición. Nunca han existido testigos oculares del suceso. Generalmente las víctimas son encontradas después de un largo tiempo de haber muerto, de 6 horas hasta días después. Las víctimas en todos estos casos tienden a ser adultos mayores. Aunque es muy difícil comprobar la posibilidad de la combustión espontánea del cuerpo humano, los reportes indican que aunque existan muy pocos casos de los que se han dado, las víctimas terminan convertidas en cenizas, sin que haya mucho daño causado por el fuego en las cercanías ni una fuente de encendido o incendio. Los reportes de personas que esporádicamente se envuelven en flamas carecen de detalles esenciales para diagnosticar el fenómeno como un accidente inverosímil y fatal, pero no propiamente como una combustión espontánea. El fenómeno es raro y las víctimas suelen ser ancianas y vivir solas, según los datos. Fuerzas supernaturales o paranormales serán las causantes de la combustión espontánea. Resulta enigmático que a veces se encuentra una pierna sin quemaduras, mientras que el resto del cuerpo estaba completamente quemado. Pero lo más probable es que se trate de un proceso. El efecto mecha. La víctima primero se muere de un ataque al corazón, un derrame o una caída. Luego, un cigarrillo prendido o una chispa de algún fuego cercano hace que su propia ropa arda. La ropa se quema lentamente. El calor entonces derrite la grasa que está debajo de la piel y la tela carbonizada. La absorbe con una mecha y la quema. ¿Qué podría causar este misterioso fenómeno? Aunque algunos se lo han propuesto, la razón más probable de su ocurrencia es el inicio de un fuego no espontáneo con efecto mecha. Algunos experimentos con cadáveres de cerdos envueltos en cobijas han mostrado que arde con una llama suave y estable que calienta el cuerpo a 800 grados centígrados y que dura por 7 a 8 horas.
Las partes del cuerpo que están desnudas pueden quedar sin quemarse, pero el resto del cuerpo queda completamente incinerado. Fuego por descarga estática. Esta teoría afirma que bajo ciertas circunstancias la electricidad estática sube hasta niveles tan peligrosos en el cuerpo humano que una descarga en forma de chispa puede prender la ropa. Dividiré las explicaciones en dos. Las paranormales. Existen explicaciones que son rechazadas por la ciencia, ya que se soportan elementos mágicos o están en contradicción de los conocimientos actuales. La intervención divina, ampliamente difundida en los siglos XVIII y XIX. El aumento de combustibilidad por el consumo de alcohol, partículas exóticas, energías místicas, intervenciones de espíritus, entre otras teorías. Por otra parte, tenemos las explicaciones científicas. El cuerpo humano está compuesto por agua principalmente, así que no arde muy bien, pero en los casos de combustión espontánea, los cuerpos de las víctimas casi siempre fueron reducidos a cenizas. Para que esto suceda, se necesitaría una temperatura mayor a los 1700 grados centígrados en el cuerpo humano. Cabe aclarar que en los crematorios se trabaja con una temperatura entre 870 a 980 grados centígrados, y los huesos no se consumen completamente, por lo que tienen que ser molidos. Las explicaciones racionales de estos sucesos engloban a dos categorías básicas: crímenes y efecto mecha. Algunos casos famosos. Nicole Miller, 1725. Existen historias más antiguas, pero este es el primer caso fechado de muerte atribuida a la combustión humana espontánea. El esposo de la víctima fue juzgado por el asesinato de su mujer. La víctima, Nicole Miller, fue hallada quemada en una silla que resultó sin daños. Durante el juicio, un joven cirujano, Nicolas Licat, convenció al jurado de que la muerte de la mujer era un caso de combustión humana espontánea. El acusado fue declarado inocente y el jurado dictaminó que la mujer había muerto por la visitación de Dios. Otras fuentes dicen que el marido sí fue condenado, pero que luego salió libre, y que los restos de la señora Millet no fueron encontrados en una silla sin quemar, sino que su cabeza, parte de la columna vertebral y de las extremidades inferiores fueron encontrados quemados en la cocina, en donde el suelo se encontraba también quemado. Cornelia Sangaridi Bandi, condesa de Cesena. La condesa de 62 años de edad murió en algún momento anterior a 1731. Ella había estado bien todo el día, pero durante la cena se sentía con malestar estomacal. La doncella la acompañó a su habitación y al día siguiente encontró los restos de la condesa. El cuarto se encontraba lleno de hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas, pero no todo. Sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. Nada en la habitación se quemó, pero todo estaba cubierto por una capa grasienta y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite líquido cubierta de cenizas. La forma en la que se encontraron las sábanas parecía indicar que la condesa se había levantado en algún momento de la noche. John Irving Bentley. El doctor John Bentley, cirujano retirado de 92 años y con problemas de movilidad, fue una víctima más de este suceso enigmático. El 4 de diciembre de 1966, unos amigos estaban en su casa y se fueron alrededor de las 9 p.m. A la mañana siguiente, fue encontrado su cuerpo, también convertido en cenizas. Solo su pie derecho no se quemó. Se dice que un extraño olor y un hollín a su lado prevalecía en el lugar, mismo que estaba lleno de humo. En el cuarto del baño se encontraron los restos de John Bentley. Cerca de los restos estaba su andador con los mangos de plástico intactos. Al parecer, el Dr. Bentley era un fumador empedernido y bastante descuidado de pipa. En su armario se encontró ropa que estaba quemada por cigarrillos. Por último, Mary Reeser. El caso reavivó el interés popular por la combustión espontánea que se había olvidado un tanto a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Mary era viuda y tenía 67 años, con problemas de sobrepeso. Vivía en San Petersburgo, Florida. La última vez que se la vio con vida fue el 1 de julio de 1951,
cuando su hijo y su casera, Pansy Carpenter, estuvieron con ella por la tarde. Ese día, a las 5 a.m., Carpenter se despertó por un olor a quemado. Fue al cuarto de la señora Reeser y el picaporte estaba caliente. El rincón donde se encontraba la silla donde habían dejado la tarde anterior a Mary se encontraba quemado. La víctima se había reducido a cenizas, casi en su totalidad, con excepción de su pie izquierdo. También se encontró su hígado, algunas vértebras y su cráneo, reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Se dice que todo el apartamento mostraba daños por calor por encima de los 1.2 metros de altura. Las paredes, como en otros casos, estaban cubiertas misteriosamente con un hollín grasiento. Un espejo se había roto y varios objetos de plástico se habían fundido. Por debajo de esa altura, la única evidencia de fuego era una pequeña zona circular quemada donde había estado el cuerpo de Mary. Un reloj de pared también fue afectado por el calor y se paró a las 4:20 de la madrugada. Según algunas fuentes que recabaron la información hasta en libros, el hijo de la víctima dijo que cuando se dejó a su madre, ella se encontraba fumando un cigarrillo y se había tomado 2 cápsulas de Seconal, barbitúrico. El informe de la policía concluyó que Mary se había quedado dormida con un cigarrillo encendido, que incendió su bata y que el cuerpo se consumió por la combustión de su tejido graso. Mi pregunta ahora es, ¿qué harías si de pronto estuvieras sentado o sentada, sola, y de pronto te comienzas a sentir mal? Empiezas a sentir un calor insoportable. Ni estando en el aire acondicionado se te quitaría este calor. De repente, comienzas a sudar de la nada. Tu boca se seca, tu garganta se seca, tu piel comienza a sentirse caliente, hirviendo como si tuvieras una fiebre incontrolable. De pronto, empiezas a ver borroso. Tus ojos están cubiertos por el humo y de la nada estás encendido en llamas, a casi 2000 grados centígrados. De pronto, tu vida se consume y se reduce a cenizas, dejando muy pocas partes de tu cuerpo, fugazmente. Si te ha gustado este video, házmelo saber, por favor. Dale like al video, comenta si te gustó el video, qué te parece interesante de este caso. Sobre todo, suscríbete por favor al canal, compártelo con tus amigos y conocidos y nos vemos en el próximo video.